Buenas tardes a todos, somos el grupo 10 y vamos a hablar del transporte unipersonal. Cuando hablamos de transporte unipersonal nos referimos en esencia a un vehículo eléctrico monoplaza, un vehículo para una sola persona, pensado para las grandes urbes. En contexto de emergencia sanitaria, la distancia interpersonal es un factor crítico, por eso la implementación de un sistema de transporte individual para una sola persona ayudaría en cierto modo a cumplir esta regla de distanciamiento y asimismo descomprimir el sistema de transporte. Parte del planteamiento viene de la simple idea de estudiar y de comprender cómo las personas se desplazan dentro de la ciudad de Córdoba, qué medios de transporte utilizan, con qué frecuencia y principalmente cuál es el costo-beneficio de un reemplazo o una posible sustitución del mismo. Mirar el problema de desplazamiento más desde el enfoque del usuario nos llevó a entender que cuestiones como la congestión, la contaminación, el ruido, la intrusión son factores intrínsecamente relacionados con el problema, pero terminan siendo secundarios al problema general, que es básicamente la aceptación, la implementación y el riesgo que conlleva una medida de esta naturaleza. Por ende nos lleva a plantearnos hasta qué punto las personas serían capaces de aceptar la medida y plantearla, implementarla a futuro. Estudiar la movilidad desde un enfoque muy próximo al usuario nos llevó a entender y a contemplar todas las pequeñas decisiones que tendría que tomar uno para efectivamente hacer un cambio de paradigma y ver en qué términos sería eficaz y aceptable el cambiar la metodología de desplazamiento. Por eso mismo, la finalidad del trabajo es perseguir todos los pequeños factores que ayudarían personalmente a la toma de decisiones, sin dejar de lado todos estos otros factores que terminan englobando la decisión e implementar el sistema de movilidad, siempre teniendo en cuenta que a pesar de ser una decisión personal, también tenemos todo un tema urbanístico y de estructura social que permitiría que la medida sea aplicable o no. La hipótesis que se persiguió inicialmente era una concatenación de factores ideales con la idea de dar resultados óptimos a la implementación de un nuevo sistema de movilidad. Pero conforme fue avanzando la investigación y obtuvimos más datos, terminamos comprendiendo que es muy difícil influenciar buenas prácticas a través del consumo, más cuando socialmente no hay conciencia al respecto. Parte de esto nos llevó a reversionar la hipótesis, queriendo darle un enfoque un poco más amplio, entendiendo que la influenciación de la sustentabilidad a través del consumo no es lo ideal y que debemos hacerle entender al consumidor que la verdadera vida útil del producto no es la que normalmente el medio te comunica. Siendo la movilidad el objeto de la investigación y el congestionamiento urbano parte de la problemática, decidimos optar por un vehículo monoplaza de naturaleza eléctrica. En este caso estamos hablando de un scooter, es un vehículo de dimensiones reducidas para una sola persona que cuenta de un motor y un paquete de baterías que ayudan a autopropulsar el vehículo. Parte de los factores que nos llevó a tomar la decisión en seleccionar este vehículo incluyen la portabilidad, el bajo costo, la amortización y la generosa vida útil misma. El hecho de que sea de dimensiones reducidas justifica en cierto sentido el modo de desplazamiento, permitiendo así abrirse camino a través de congestionamientos y al mismo tiempo ocupar menor espacio en la vía pública. Parte de la toma de decisiones y de la selección de productos se basó en sus especificaciones. Todos los datos que nos proporciona el fabricante, que en cierto modo nos ayudó a entender, a estudiar el vehículo y en base a eso hacer un análisis tanto de la vida útil, de la autonomía, de los componentes y de qué tan reciclable es. La velocidad máxima, la capacidad de batería, la autonomía y los ciclos de la batería nos ayudaron a comprender básicamente cuál era la vida útil real del producto, sabiendo en cuenta que es un vehículo eléctrico, todo depende de su batería, en
cuánto tiempo la batería dejaría de ser óptima y dejaría de proporcionar el suministro suficiente para que el vehículo se desplace. La propuesta metodológica se centró en el estudio de los datos. El análisis de los mismos nos llevó a entender los tipos de vehículos que existen y dentro de esos tipos de vehículos cómo están conformados específicamente. Estas dos ramas de aproximación real nos llevaron a entender la diferencia que hay entre el consumo sustentable real y lo que es la falacia de la publicidad. Teniendo en cuenta que el contexto para el cual fue planteado el producto es muy diferente del nuestro, todas las mejoras propuestas son acondicionantes a la realidad propia que existe en nuestra nación. Estamos hablando de mejoras incrementales que ayudarían a efectivizar la medida en implementar un sistema de transporte alternativo. A modo de cierre, podemos hablar de la diferencia que hay entre un planteo y la realidad misma. Nos encontramos a menudo con el problema de diseñar para el mundo del mañana con cero emisiones, pero debemos tener en cuenta que la crítica sobre lo existente también es válida. Con esto nos referimos a hacer un juicio de valores sobre los diseños preexistentes y bajo qué parámetros es sustentable o no. Y no solo decir que porque es reciclable es un producto con conciencia ambiental. Siempre profundizar nos lleva a descubrir nuevos horizontes y en nuestro caso cambiar el paradigma del pensamiento que se construye en una estructura académica. De parte del Grupo 10 le damos las gracias por su tiempo.